una foto del doctor Romero Torres y que venga la cantidad de antibióticos. Las clasificaciones de enfermedad sintomática no complicada, estadio 1, estadio 2, enfermedad sintomática recurrente, aquel paciente que tiene ataques de diverticulitis cada 3 a 6 meses. Enfermedad complicada, se puede complicar con hemorragia, absceso, flemón, perforación, estresis purulenta, fecal, estenosis física y obstrucción. Esta clasificación de Hinckley es para enfermedad perforada, ¿correcto? Estadio 1 y absceso, estadio 2, absceso, estadio 3, absceso. Los estadios 1 y 2 son abscesos, los estadios 3 y 4 son peritonitis. Esta es la clasificación de Hinckley modificada y aparece 5, fístula, obstrucción, sangrado e inmunosupresión. Pero siempre estadios 1, 1B y 2, abscesos. Cada vez más complejo el absceso. Primero un flemón, luego un absceso confinado, luego un absceso pélvico. Y las peritonitis son purulenta, estadio 3, fecal, estadio 4. ¿Qué hacemos para diagnosticar? En enfermedad no complicada podemos utilizar colonoscopía, digo, el tema de Bari. Importante para descartar adenoma, carcinoma, colitis y pilón. No hay consenso en cuál usar. Colonoscopía con biopsia el tema de Bari. Sin embargo, cuando la biopsia es mandatoria o recomendada, se indica la colonoscopía con biopsia. Delegado anda a buscar al señor juez. Estoy ahorita en una clase y que vaya a buscar al residente, a Dani, que lo vaya a buscar a mí. Dani o el interno para que vaya. Entonces tenemos que, en enfermedad complicada, de preferencia usamos colonoscopía con biopsia. En enfermedad sintomática recurrente, la tomografía es el mejor examen. En enfermedad complicada, la tomografía sigue siendo el estándar para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué hacemos con el paciente que hace una diverticulitis? Instauramos tratamiento conservador. ¿En qué consiste? Luego de un primer ataque de enfermedad diverticular no complicada, se debe hacer tratamiento conservador, no cirugía todavía. ¿Por qué? Porque el 50-70% se recuperan sin complicaciones y solamente el 20% desarrolla alguna complicación. ¿El tratamiento conservador en qué consiste? Consiste en casos leves, hidratación oral, antibióticos orales, cipro y metro. Recuerden que los mejores antibióticos para colon son el metronidazol o la clindamicina y para gram negativos una quinolona o un aminoglucósido. Usamos antiespasmódicos como la propantelina y la meperidina o demerol que relaja el músculo liso colónico en forma selectiva. Tratamiento conservador en casos más graves, pues antibióticos endovenosos, reposo gástrico, hospitalización y seguimiento del paciente. Evitar la epetidina en estos casos para el dolor. Evitar la morfina porque produce espasmo colónico. Betidina es un buen analgésico para diverticulitis, sin embargo es controlado.
es bien difícil medicarlo en los hospitales porque hay que hacer triple receta y etcétera, etcétera, etcétera. Pero es excelente para el dolor. Pero no usar morfina en estos casos. ¿El tratamiento conservador en qué consiste? Aumento de fibra en la dieta. La mejor fibra es el salvado de trigo, 5 a 10 gramos hasta 20 gramos diarios. Frutas y verduras, pan integral y cereales, aditivos de volumen hidrófilos como la metilcelulosa, el lipevin, la metilcelulosa, el bagazo de espábula y las semillas de estercula y psyllium. ¿Cuáles hay en nuestro medio? Las semillas de psyllium. Y hasta en televisión ha salido la propaganda del metamucil. Es excelente para ablandar las heces, es excelente para el estreñimiento y muchas entidades. Y en este caso también es bueno para la enfermedad diverticular. Metamucil. ¿Hay sigmoidectomía profiláctica? No existe la sigmoidectomía profiláctica, porque los pacientes asintomáticos no deben operarse. ¿Correcto? No existe sigmoidectomía profiláctica. El asintomático no se le hace nada. Algunos indican que se le aumente la fibra en la dieta. Otros indican que no se haga nada. ¿Cuándo se opera un paciente? 2 ataques de enfermedad diverticular, enfermedad recurrente, enfermedad en jóvenes, el inmunosuprimido. Hola, hola. Hola. A ver, hola. Aló, hola. 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 Ahí. Cuidado, por favor. Aló, aló. Aló. Ya. A ver. Aló. Entonces, ¿cuándo se opera un paciente en enfermedad que tiene 2 ataques? Enfermedad recurrente, en el menor de 40 años, en la inmunosupresión crónica y en complicaciones crónicas, como la fístula colovesical o colovaginal, la estenosis o el sangrado. ¿Qué operación se hace? Se realiza la sigmoidectomía, es decir, se extirpa la parte enferma del colon. Si hay alguna pregunta, me dicen nomás, levantan la mano. Esa es una diverticulitis del sigmoides del libro del doctor Romero Torres, un gran cirujano, fue decano nuestro, y tiene un libro de 6 tomos, muy interesante. No solamente abarca cirugía colorectal, sino todas las especialidades quirúrgicas. Ya les dije, para Hinkey 1 y Hinkey 2, que son abscesos, se prefiere el drenaje percutáneo con guía tomográfica o ecográfica. ¿Por qué? Porque si se resuelve con guía tomográfica y ecográfica, entonces vamos a tener la posibilidad de un manejo 4 a 6 semanas después en un solo tiempo. En cambio, el Hinkey 3, que es peritonitis purulenta, se hace resección y anastomosis con ostomía o sin ostomía protectora. Y el Hinkey 4, que es peritonitis fecal, heces en la barriga, se hace básicamente Hartmann, el procedimiento de Hartmann. Ahora les voy a explicar qué es un procedimiento de Hartmann luego. Procedimientos laparoscópicos sí se pueden hacer en enfermedades diverticulares. A los residentes que pasan por mi hospital, yo trabajo en el servicio de cirugía colorectal de Almenara, les recomendamos que cuando quieren hacer la laparoscopía, primero hagan un cáncer de colon derecho, que es muy fácil en comparación con una
simodectomía por diverticulitis, por la gran inflamación que pueden encontrar. La hemorragia diverticular la vamos a pasar rápidamente, voy a hacer un resumen solamente de ella. La causa más frecuente de enfermedad de hemorragia digestiva baja es la enfermedad diverticular, ¿correcto? Cerca del 60% de las hemorragias bajas son por enfermedad diverticular. Hay que tener en cuenta de que el colon que sangra más frecuentemente es el colon derecho, no el colon donde están los divertículos. Más frecuentemente sangra el colon derecho. Y los exámenes que podemos utilizar son la colonoscopía, con la ventaja de que la colonoscopía puede parar el sangrado con probeta bipolar, monopolar, con algún plasma incluso. Otro examen importante es la arteriografía selectiva de la arteria correspondiente y tiene la ventaja de que puede con vasopresina parar el sangrado. Y por último, la gamografía también es importante, aunque no es terapéutica. Si no tenemos todos estos exámenes y el paciente está sangrando en forma incoercible, está chocándose, estamos autorizados a hacer una colectomía total, ¿correcto? Porque no sabemos de dónde está sangrando y se está muriendo el paciente. Entonces, entramos a operar y hacemos una colectomía total, seguramente con una ileostomía. Volvulos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes los volvulos en nuestro país. Ahora que está de moda el internado en provincias, hay bastante internado en provincias, van a ver que sobre el nivel del mar, los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es más frecuente el vólvulo que la torsión del intestino sobre su eje. El vólvulo del sigmoides de los Andes de América es consecutivo al dolicomegacolon andino, característica adquirida sobre los 3.000 metros. Es importante los 3.000 metros porque debajo de él hay el megacolon chagásico. El megacolon chagásico es frecuente en las zonas bajas y en la zona de Moquegua y Tacna, Arequipa, Moquegua y Tacna, hay chagas. Y el vólvulo chagásico no tiene nada que ver con el vólvulo de la altura. El vólvulo de la altura es por encima de 3.000 metros. El vólvulo chagásico es en zonas bajas, más frecuente en las zonas bajas de Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Entonces hay que diferenciar bien un megacolon chagásico, que vamos a hablar después de él, de un megacolon andino o un megacolon a secas, ¿correcto? El término megacolon es simplemente colon grande y ancho, dolicomegacolon. ¿Qué pasa con el dolicomegacolon? Como es ancho y grande, se tuerce sobre su eje, se volvula y ahí forma el vólvulo del sigmoides. Miren la cantidad de dolicomegacolon que hay de acuerdo a la altura. Patogénesis de general oscura, pero el factor fundamental es el dolicomegacolon. Van a ver en la radiografía cómo se ve el colon sigmoides bastante ancho y bastante largo. Entonces hay factores predisponentes. 1, el dolicomegacolon sigmoides. 2, la mesosigmoiditis retráctil. Y 3, la hipertrofia de la pared intestinal. Ven ustedes acá en esta imagen el colon grande y ancho. Mesosigmoiditis a este nivel y los dos polos del colon están cercanos. Se tuerce o volvula en 180 grados sobre su eje y después sobre de 360 grados. Cuando se volvula en 360 grados, el vólvulo se necrosa por alteración de la irrigación y se gangrena, y eso es grave. Esta es la clínica clásica de una obstrucción intestinal que ustedes ya conocen. Esta es la imagen más frecuente, la imagen en grano de café. Nunca he visto un grano de café yo entero, pero
Esa es la imagen que aparece en los libros. Y esto vemos es el vólvulo del sigmoides, grande y ancho. Tratamiento no quirúrgico es lo que se debe hacer primero, evitar la cirugía. Y que seamos cirujanos no quiere decir que todo se va a operar. Muchas entidades no requieren cirugía en un primer momento. Y acá tenemos que desvolvular al paciente con proctoscopía, con rectosinoidoscopía o con colonoscopía o con un buen edema evacuante también. La idea es desvolvular al paciente y en 2 o 3 días operarlo del dólico omega. La causa no es el óvulo mismo, la causa es el dólico omega colon que se volvula. Acá con una proctoscopía, cómo se desvolvula, con una colonoscopía, cómo se desvolvula, y el tratamiento quirúrgico. ¿Es una emergencia quirúrgica? Sí. No puede prepararse mecánicamente el colon. ¿Cómo se prepara mecánicamente el colon? Se da una sustancia que se llama polietilenglicol por vía oral, es hidroelectrolítica y produce diarrea osmótica. Diarrea osmótica y limpia el colon. En el caso de vólvulos con obstrucción, no se debe preparar el colon porque ya está obstruido. Antibiótico profilaxis. Ya les dije los antibióticos que tienen que usar. Yo prefiero a la misma glucosa y una cefalosporina, como la ceftriaxona, porque agarra también gran positivo. ¿Qué se hace con el paciente con vólvulo? Se hace cuando tiene buenas condiciones generales el paciente y las sigmoideas no tienen sufrimiento vascular, se hace distorsión, sigmoidectomía y anastomosis tenotomía, o sea, cirugía en un solo tiempo. Resección, anastomosis, en un solo tiempo. Cuando el paciente está en buen estado o mal estado general, y esa sigmoidea con sufrimiento vascular, distorsión, sigmoidectomía y colostomía al omículis. En mal estado general, se hace la colostomía al ojario. Complicaciones son generales y locales. Pero lo importante que deben de saber es que la mortalidad operatoria es 12%. Con colon no viable es del 53%. Pues el colon gangrenado, el colon no viable, el colon que ya se perforó de repente. 53% de mortalidad. No vamos a hablar del colon chagásico en extenso porque ustedes ya han tenido su clase de Chagas. Ya saben lo del Trypanosoma cruzi, del Triatoma infestas, que se mete en los músculos. Y en el caso del corazón produce cardiomegalia, en esófago, megaesófago, y en colon, dólico, megacolon, pero no por la altura, dólico, megacolon por Chagas, porque el el triatoma se mete ¿a dónde? A los plexos de Auerbach, y entonces hace que se destruya y se produzca el dólico megacolon. Y como complicación del dólico megacolon chagásico que ocurre, fecaloma y vólvulo del sigmoides o vólvulo chagásico. Pólipos colorectales y poliposis. Sumamente importante hablar de los pólipos. ¿Por qué? Porque los pólipos para cáncer. Los pólipos adenomatosos son la causa más importante de que el paciente tenga cáncer. De hecho, la causa más frecuente de un cáncer, aparte del 10% que son hereditarios, de los cuales no vamos a hablar. Vamos a hablar de los cánceres de colon de novo, cáncer de colon que provienen fundamentalmente de pólipos. Un pólipo es una proyección bien circunscrita de la superficie epitelial. Si el divertículo es para afuera, el pólipo es para la luz del colon. Puede ser pediculado o sésil, de tamaño variable y
¿Cuál nos importa? El hiperplásico, amartomatoso, el adenomatoso. El pólipo adenomatoso es el que va a cáncer. Es un pólipo, varios pólipos, es un pólipo pediculado. Si no hubiera nada de esto, entra el colonoscopio con su base de polipectomía, quema acá y se lleva el pólipo hacia afuera y se solucionó el problema. Cuando el pólipo es pequeño, cuando el pólipo es pediculado. Cuando el pólipo es ese, como en este caso, la cosa es un poco más difícil y el paciente tiene que ser inoculado con un poco de epinefrina para que salga el pólipo. Este es un pólipo sésico, o sea, no pediculado. Los neoplásicos son los adenomas. Son lesiones malignas con potencial de desarrollar cáncer colorectal. 5-8% tienen displasia severa, 3-5% es carcinoma invasivo. Los adenomas pueden ser tubulares en este porcentaje, tubulovellosos en este porcentaje y vellosos en este porcentaje. El riesgo de carcinoma acá es al revés. El tubular es 22%, el túbulo velloso 40% y el velloso 50%. Siempre les pregunto en el examen, porque el que no ha venido no ha apuntado esto. Los no neoplásicos tienen cierto potencial maligno, pero no es la generalidad. Los que tienen definitivamente potencial maligno son los adenomas. Los adenomas, como les dije, pueden ser tubulovellosos, tubulares o vellosos. Son lesiones benignas por definición, con relación importante a desarrollar cáncer. Pueden ser pediculados o sésiles. Los adenomas vellosos son generalmente más grandes que los tubulares y más frecuentemente son sésiles. Síntomas son los que aparecen ahí. A veces uno tiene un paciente de edad con hipocalemia, no sabe la causa y tiene un buen pólipo adenomatoso, fundamentalmente sésico. Evaluación, colonoscopía y biopsia. En colon casi ya no se hace edema doble contraste, se hace fundamentalmente colonoscopía. Hay colonoscopia en la mayor parte de los hospitales, en nuestros medios, y por lo tanto la colonoscopía tiene la gran ventaja de tomar biopsia y darnos un diagnóstico etiológico. Miren la cantidad de pólipos en esta fibronocolonoscopía y en esta radiografía. Miren la cantidad de pólipos que hay. Esto es lo más importante de la clase, la secuencia adenoma-carcinoma. Muchos cánceres colorectales, si no todos, provienen de la secuencia adenoma-carcinoma. La duración de la secuencia adenoma-carcinoma es variable, 8 a 10 años. Si un paciente que tiene un cáncer avanzado de colon, probablemente hace 8 o 10 años comenzó a tener su pólipo, y ese pólipo adenomatoso, fundamentalmente adenomatoso, malignizo. Manejo del adenoma. Todos los pólipos detectados por colonoscopía deben ser extirpados. Pues aún los menores de 1 centímetro pueden tener cáncer. La polipectomía endoscópica es la excisión total con histología precisa. Y el examen microscópico nos dice qué tipo de adenoma es, el grado de displasia, o si hay carcinoma ya evidente. Correcto. Mira la importancia del examen microscópico. Nadie le va a operar a un paciente con un supuesto de cáncer de colon o de recto sin patología. Menos hacer radioterapia o quimioterapia sin patología. Es indispensable tener la muestra con diagnóstico histológico de cáncer para una cirugía adecuada o para una quimioradioterapia. El manejo, los adenomas o pólipos pediculados, polipectomía endoscópica.
de más de 2 centímetros con frecuencia histología vellosa y alto potencial maligno, resección crónica formal. La resección endoscópica incompleta hace que hagamos una resección colónica. Los pólipos malignos, los pediculados con invasión linfovascular o por diferenciación, se hace resección colónica. Si hay cáncer, se maneja como cáncer. Esta enfermedad hay en nuestro medio. Esta enfermedad, que es la poliposis adenomatosa familiar, PAF, le decimos nosotros, se diagnostica de la siguiente manera: más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto. Heredado de manera autosómica dominante. Pregunta de examen también esto. 100% de penetrancia. Casi todos con defecto genético hacen la enfermedad. En uno de 10.000 científicos. 1% de todos los cánceres colorectales son por PAF. Todos desarrollan cáncer colorectal si la colectomía no se realiza. Por ejemplo, tenemos una paciente médica de 28 años, acá en el hospital de Nara, con poliposis adenomatosa familiar. Hemos tenido que sacarle todo el recto y todo el colon, porque tenía poliposis adenomatosa familiar. Y esta paciente, a la hora de mandar la muestra patología, ya había cáncer en el colon, en el ciego. Es decir, todos los que tienen enfermedad, tienen 100% de penetrancia, hacen cáncer. Por lo tanto, se hace la proxocolectomía profiláctica. Así no haya cáncer todavía, se saca todo el colon y el recto. ¿Por qué? Porque va a hacer cáncer colorectal. Cuando hay manifestaciones extraintestinales, hay tumores desmoides, osteomas, quistes sebáceos, se llama síndrome de Gardner. Cuando hay tumores cerebrales acompañando al FAP, ahí se llama síndrome de Turcotte. Miren la cantidad de pólipos. Miren la cantidad de pólipos. Hay un gen APC de la poliposis adenomatosa coli en el cromosoma 5q21. La clínica es esta: tratamiento proctocolectomía. Procto es recto. Rectocolectomía es el término. Se extirpa todo el colon y todo el recto, lamentablemente. Es una cirugía mutilante, no necesaria, porque estos pacientes jóvenes, no tan jóvenes, van a hacer cáncer. Miren esta imagen de una poliposis ya con cáncer acá. Otra imagen de poliposis ya con formol, con cáncer acá. Síndrome de Gardner ya les dije, síndrome de Turcotte también ya les dije. Y vamos a hablar rápidamente de malformación de enfermedades inflamatorias. Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. ¿Tienen clase oriental ustedes? ¿A qué hora? A las 3. A las 3. De repente puedo hacer otra clase de una vez. Porque la doctora prueba a pedir el miércoles. Vamos a ver si alcanza el tiempo. Tendría que salir acá. Enfermedades, antes, hace 10 años decía, son raras. Y le decían, no he visto ninguna en mi vida. Actualmente sí hay colitis y sí hay Crohn. Y hay regular cantidad. No es lo frecuente, pero hay. Son dos enfermedades inflamatorias intestinales que se caracterizan porque el Crohn va de la boca al ano. La colitis va colon y recto nada más. Es una gran diferencia. La macroscopía a veces hace imposible por el endoscopista hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, por histología muchas veces se hace la diferenciación.
Y es importante la diferenciación antes de operar, porque para unos se puede hacer proctocolectomía, como para colitis, para Crohn no se puede hacer proctocolectomía. El Crohn es bastante fistulizante. Cuando tengan una fístula anal, tengan en cuenta que es muy probable de que tengan que hacer ustedes una fistulotomía, pero en Crohn hay que darle manejo de Crohn antes que la fistulotomía, ¿correcto? Y vamos a ver ahora de que en la colitis sí se hace proctocolectomía, no en Crohn. Criterios endoscópicos de diferenciación entre la enfermedad de Crohn y colitis. Hay criterios importantes. Tratamiento. Son enfermedades inflamatorias con componente inmunológico. Por eso es que en un determinado momento se usa la prednisona en fase de tratamiento. Sin embargo, se inicia el tratamiento de esas enfermedades con sulfasalacina. ¿Correcto? Sulfasalacina, 3 a 6 gramos diarios hasta la remisión de los síntomas, ácido aminosalicílico por vía rectal, etc. En casos de colitis moderada y colitis grave. Cirugía. Cuando operamos a un paciente con una enfermedad de estas, cuando hay intratabilidad clínica, es decir, le damos sulfasalacina, prednisona, metotrexato, diferentes entidades médicas y no responde, por lo tanto se va hacia la cirugía. Cuando hay retardo de crecimiento, cuando hay sospecha de malignidad, ¿y qué se hace? Colectomía. En caso de colitis, repito nuevamente, se hace recto o proctocolectomía. Tratamiento médico, ahí está lo que les había mencionado. Y en Crohn se hace resección segmentaria, no se hace colectomía, se hace resección segmentaria de la parte afectada. Hay un esquema interesante que no se los he puesto. Cuando el Crohn está en el ciego se hace colectomía derecha, en ángulo hepático colectomía derecha, es decir, se hace resección por zonas, ¿correcto? Si no se alcanza para avanzar cáncer de recto, puedes ponerla. Y ya solamente en la próxima hacemos cirugía proctológica. ¿Sí o no? Cáncer de colon y recto. En mi servicio tengo 20 camas, 17 camas son de cáncer de colon y recto, para que vean cómo ha subido la incidencia del cáncer de colon rectal